Atención, pensionados del IMSS bajo la Ley 73, porque lo que vamos a explicar hoy podría ser una de las razones por las que miles de adultos mayores sienten que están cobrando menos de lo que realmente esperaban. Y no estamos hablando de un bono inventado ni de un regalo sorpresa. Estamos hablando de algo mucho más importante, el derecho que tiene todo pensionado a revisar si el cálculo de su pensión fue realizado correctamente y a solicitar aclaración cuando existen diferencias, errores o datos incompletos en su expediente. En las últimas semanas se ha vuelto viral una frase muy fuerte. Todos los pensionados, Ley 73, tienen derecho a un aumento. Pero aquí vamos a explicar qué significa realmente eso, porque muchas personas creen que el IMSS está entregando dinero extra automático para todos, y eso no es correcto. Lo que sí existe es el derecho a solicitar aclaración o modificación cuando el cálculo de la pensión puede estar afectado por semanas no reconocidas, salario promedio incorrecto, errores administrativos o inconsistencias en el expediente. El IMSS tiene un trámite oficial donde una persona pensionada puede solicitar aclaración sobre el importe de las mensualidades pagadas o sobre el cálculo de la pensión. ims.gov.mx. Y aquí está la parte importante. Muchos adultos mayores nunca revisan su resolución, nunca revisan sus semanas cotizadas y nunca preguntan cómo se calculó su pago mensual. Por eso, algunas personas viven durante años cobrando una cantidad que quizá no entienden completamente. Ahora escucha esto con atención. La Ley 73 aplica para trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Bajo este régimen, el cálculo de la pensión depende principalmente de semanas cotizadas, edad de retiro y salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, aproximadamente 5 años. CONSAR explica que el salario diario promedio de las últimas 250 semanas es uno de los elementos clave para determinar la pensión bajo el régimen 73. Y aquí es donde aparece la gran pregunta. ¿Qué pasa si ese cálculo se hizo usando información incorrecta? ¿Qué pasa si faltan semanas? ¿Qué pasa si el salario promedio no refleja realmente tus últimos años laborales? ¿Qué pasa si tus patrones no aparecen completos? Bueno, en esos casos, el pensionado tiene derecho a pedir revisión y aclaración. Por eso este video no es sobre dinero mágico, es sobre revisión. Porque muchos pensionados dicen, yo trabajé 30 o 35 años y mi pensión salió muy baja. Y aunque no todos los casos significan error, sí es verdad que muchos adultos mayores nunca revisan qué datos utilizó el sistema para calcularles. Pensemos en don Ernesto. Él trabajó desde muy joven. Pasó por varias empresas y siempre creyó que al retirarse recibiría una buena pensión. Cuando llegó el momento, el IMSS le entregó una resolución y empezó a cobrar. Pero siempre sintió que el monto era más bajo de lo esperado. Años después, uno de sus hijos revisó la constancia de semanas y encontró que algunos periodos no aparecían correctamente. También revisaron el salario promedio utilizado y descubrieron inconsistencias. Ahí entendieron algo muy importante. El verdadero aumento no siempre viene de un nuevo programa. A veces viene de corregir un cálculo que nunca fue revisado. Ese es el mensaje central de este video. Cuando escuchas, tienes derecho a este aumento, debes entenderlo así. Tienes derecho a revisar si tu pensión fue calculada correctamente. Porque si existe un error, una diferencia o una inconsistencia, el resultado puede ser un pago mensual menor al que realmente correspondería con tu historial laboral. Ahora vamos a hablar de los errores más comunes que afectan pensiones Ley 73. El primero son las semanas cotizadas incompletas. Muchas personas trabajaron décadas, pero cuando revisan su expediente, descubren huecos. Puede ser porque hubo cambios de empresa, errores administrativos, patrones que no registraron correctamente o inconsistencias en el NSS. El segundo error es el salario promedio. Bajo Ley 73, el promedio de las últimas 250 semanas es muy importante. Gov.mx. Si el salario registrado fue menor al real, o si algunos años no aparecen correctamente, el monto mensual puede salir más bajo. El tercer punto es la edad de retiro. Muchas personas se pensionan a los 60 años porque necesitan dinero, y eso es completamente entendible. Pero no siempre comparan cuánto recibirían a los 61, 62, 63, 64 o 65 años. Y aunque no todos pueden esperar, todos deberían conocer cómo cambia el porcentaje con la edad. El cuarto problema son los datos personales. CURP incorrecta, NSS con errores, patrones incompletos, fechas mal registradas, nombres diferentes. Pequeños errores administrativos pueden afectar muchísimo el cálculo final. Y aquí viene algo muy importante. Muchísimos adultos mayores creen que ya no pueden hacer nada porque ya están pensionados. Pero el IMSS sí contempla solicitudes de modificación y aclaración cuando existen hechos que afectan el cálculo o el monto del pago. ims.gov.mx. Eso significa que si tienes dudas puedes revisar. No significa que automáticamente recibirás más dinero.
Significa que tienes derecho a entender y aclarar tu cálculo. Ahora, cuidado con algo muy delicado. En redes sociales, muchas personas usan frases como aumento confirmado para todos o el IMSS te debe miles de pesos. Y aunque esas frases generan clics, la realidad es más seria. No todos los pensionados tienen diferencias pendientes. No todos recibirán retroactivos. No todos tienen errores en el expediente. Pero sí todos tienen derecho a revisar. Y aquí es donde aparece el verdadero problema. La mayoría no revisa nada. Reciben el primer depósito y piensan que todo terminó. Nunca vuelven a mirar la resolución. Nunca descargan sus semanas cotizadas. Nunca preguntan qué salario promedio se usó. Nunca comparan edades de retiro. Y así pasan años viviendo con dudas. Ahora quiero hablarte directamente si tú eres pensionado Ley 73. Pregúntate esto. ¿Sabes cuántas semanas te reconocieron? ¿Sabes qué salario promedio se utilizó? ¿Sabes si tus patrones aparecen completos? ¿Sabes si tu resolución coincide con tu historia laboral? Si no puedes responder esas preguntas, entonces todavía no entiendes completamente cómo se calculó tu pensión. Y eso no significa que estés cobrando mal, pero sí significa que necesitas revisar. Ahora pensemos en doña Carmen. Ella recibió una pensión baja y creyó que no podía hacer nada. Pensó que el sistema siempre tenía razón, pero un día revisó sus documentos con ayuda de su nieto y descubrió que había datos que no entendía. Buscaron orientación formal y comenzaron a revisar su expediente. No fue rápido, no fue mágico, pero doña Carmen dejó de vivir con incertidumbre. Ese es el verdadero valor de revisar. A veces la revisión confirma que todo está bien y eso trae tranquilidad. Otras veces descubre diferencias importantes. Pero en ambos casos, el pensionado gana claridad. Ahora vamos a hablar del nuevo presupuesto y las revisiones administrativas. En 2026, el gasto en pensiones sigue siendo uno de los más importantes dentro del presupuesto público mexicano. Transparenciapresupuestaria.gov.mx. Eso significa que hay más atención sobre expedientes, cálculos y procesos administrativos. Y cuando un sistema mueve tanto dinero, las aclaraciones y revisiones se vuelven más importantes. Pero otra vez, revisión no significa automáticamente castigo. Mucha gente escucha revisión y se asusta, piensan que les van a quitar dinero. Pero muchas veces la revisión simplemente significa verificar que todo esté correcto. Y si algo no está correcto, aclararlo. Ahora hablemos de los famosos aumentos. Muchas veces un aumento no viene de una nueva ley. Viene de corregir semanas faltantes, revisar salarios o aclarar cálculos. Por eso algunos pensionados terminan recibiendo diferencias o ajustes después de revisar su expediente. Pero cada caso es diferente. También hay pensionados que sí reciben aumentos anuales relacionados con actualizaciones oficiales, inflación o ajustes legales. Pero este video se enfoca en algo distinto. El derecho a revisar si tu cálculo original estuvo correcto desde el principio. Ahora vamos con lo práctico. ¿Qué debes hacer hoy mismo si eres Ley 73? Primero, descarga tu constancia de semanas cotizadas. Segundo, revisa si tus patrones aparecen completos. Tercero, revisa qué salario promedio se utilizó. Cuarto, revisa tu resolución de pensión. Quinto, verifica que tus datos personales estén correctos. Sexto, si algo no coincide con tu historia laboral, busca orientación formal. Y aquí viene otra advertencia importante. Mucho cuidado con gestores falsos. Hay personas que prometen aumentos garantizados, retroactivos seguros o dinero rápido. Nadie serio puede garantizarte una cantidad sin revisar tu expediente. Nadie debe pedirte tu NIP o tus claves bancarias. Y nadie debe presionarte para pagar dinero inmediatamente. Tu pensión se protege con documentos, no con rumores. Se protege revisando datos, no creyendo cadenas de WhatsApp. Se protege entendiendo tu resolución, no actuando por miedo. Ahora quiero hablarle a los familiares. Si tienes un papá, mamá, abuelo o abuela pensionada bajo Ley 73, ayúdales. Muchos adultos mayores no entienden plataformas digitales, no saben descargar documentos o simplemente nunca aprendieron cómo revisar un expediente. No los hagas sentir mal. Ayúdales con paciencia. A veces una simple revisión hecha con calma puede aclarar años de dudas. Porque para un pensionado, la pensión no es solo dinero. Es tranquilidad. Es medicina. Es comida. Es independencia. Es la diferencia entre vivir con calma o vivir preocupado cada mes. Y aquí está la realidad. Millones de pensionados escuchan rumores todos los días. Habrá aumento. Van a revisar pensiones. El IMSS debe dinero. Todos cobrarán más. Pero muy pocos hacen lo más importante, revisar sus propios documentos. Tus documentos valen más que cualquier rumor. Tus semanas cotizadas valen más que cualquier cadena de WhatsApp. Tu resolución vale más que cualquier publicación alarmista. Por eso hoy el mensaje es claro. El verdadero derecho que tiene un pensionado Ley 73 no es esperar milagros, es exigir claridad. Es entender cómo se calculó su pensión. Es revisar si hay errores. Y es solicitar aclaración cuando algo no coincide.
Así que si tú nunca has revisado tu expediente, este es el momento. No mañana, no cuando salga otro rumor viral. Hoy, busca tus semanas, busca tu resolución. Pregunta qué salario promedio se utilizó, y si algo no cuadra, actúa. Porque después de tantos años de trabajo, ningún adulto mayor debería vivir con la duda de si le están pagando correctamente. Ningún pensionado debería aceptar una resolución sin entenderla. Y ningún trabajador que cotizó toda su vida debería depender solo de rumores para saber qué pasa con su dinero. Si este video te ayudó, escribe en los comentarios. Voy a revisar mi pensión. Si eres Ley 73, escribe Ley 73. Y si sientes que tu monto salió bajo, escribe Necesito revisar. Tu comentario puede ayudar a otros pensionados que tienen las mismas dudas. Comparte este video con un pensionado del IMSS, con alguien que comenzó a cotizar antes de 1997 o con una persona que nunca ha revisado su expediente. Porque una información compartida a tiempo puede evitar años de incertidumbre y posibles errores. Y si quieres más videos claros sobre AMS, Ley 73, recálculo, aumentos, revisiones y derechos de pensionados en México, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no vamos a prometer dinero mágico. Aquí vamos a ayudarte a entender qué revisar, qué preguntar y cómo proteger el dinero que trabajaste durante toda tu vida. Porque una pensión correcta no empieza con rumores, empieza con información.